abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a hablar de un tema muy importante que yo quiero que usted lo analice, usted lo recapacite. Esto lo traigo porque yo creo que cada uno de nosotros tiene que escuchar esta palabra. Esta palabra que es la palabra la que nos da la pauta. Gracias, hermana. La pauta para seguir hacia adelante. Amén. Gracias, hermana. Para seguir hacia adelante. Yo voy a hablar de los síntomas. Escucha esto. Yo te voy a hablar porque es el Señor que te va a hablar en este día. Yo no quiero tardar mucho en este día. Los síntomas del malestar espiritual. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando tú te enfermas de una enfermedad, ¿verdad que tú no ves el dolor, hermano Rigoberto? ¿Verdad que el dolor no se ve? Se siente, ¿verdad que sí? Cuando te duele la cabeza, ¿dónde te duele? ¿El pie o la mano? La cabeza. Cuando te pegas un golpe en cualquier parte de tu cuerpo y te pegas un golpe en un dedo o en una mano, ¿solamente se duele la mano o lo sientes hasta el corazón se te para? Ay Dios, ¿a cuánto le ha pasado que en una ocasión se ha pegado un golpe y un golpe que no lo esperas, sientes que hasta el corazón se te para? ¿A cuánto le ha pasado? Hay síntomas cuando tú te vas a enfermar y cuando llega una gripe a tu cuerpo, ¿verdad que tú ya comienzas a sentir la enfermedad? ¿Cómo comienzas a sentir que te vas a enfermar de gripe? Fiebre, resfriado, que comienza a doler la garganta, te comienza a doler todo el cuerpo, comienzas a sentirte débil, comienzas a decir me voy a enfermar, y es seguro que te vas a enfermar. Hay síntomas en el cuerpo físico que antes de que llegue la enfermedad lo sientes. Amén. Y yo cuando me voy a enfermar, yo lo siento. Y cuando yo siento que me voy a enfermar, ahí estoy. Luego le ataco la enfermedad. No espero que me dé. Pero hay veces que me agarra desprevenido y me tiene que enfermar o me tengo que enfermar. Pero se siente el síntoma. Antes de que llegue la enfermedad, se siente el síntoma. ¿Sí o no? Bueno, pues yo te voy a hablar hoy de los síntomas espirituales para que tú estés alerta. Para que tú estés alerta, y yo te voy a hablar la palabra. Por eso quise tomar este tiempo, porque yo creo que tú necesitas esta palabra. Yo lo creo así, que tú necesitas esta palabra. Saca papel, saca pluma, saca tu Biblia y vamos a desglosar esta palabra del Señor, los síntomas espirituales. Pero para comenzar esta palabra yo quiero buscar un verso bíblico. Así que los síntomas de lo malestar espiritual, o sea, de la vida espiritual, hay síntomas donde no son buenos. Y los síntomas que te voy a hablar no son síntomas buenos. Por eso es que tenemos que entrar en consulta ante la presencia de Dios. Cuando tú te enfermas, tienes que ir al médico. Y cuando un hijo tuyo se enferma, lo primero que pensamos es, no sé qué tenga, tiene dolor, se queja mucho, y tú no puedes recetarle a tu hijo una medicina porque tú no sabes cómo atacar ese síntoma. Lo primero que hacemos es llevarlo ¿a quién? Al doctor, porque el doctor ha estudiado más de 10, 20 años para estudiar la enfermedad. Y cuando tú entras y cuando tú vas al hospital o a una cita médica, vas confiado que se te va a dar el medicamento necesario para atacar ese síntoma que tienes. Y no vas, si te duele la cabeza, no vas a ir a un psicólogo. Vas a ir a un médico que ha estudiado las partes del cuerpo, de dónde se origina el problema, de dónde se origina la enfermedad. Tienes que ir a un médico especializado. Si te duele el corazón, no vas a ir con una que te sobe el cuerpo. Tienes que ir
ir a la oficina o al doctor que ha analizado el corazón y cuáles son los síntomas del corazón. Amén. Ahora, el síntoma que la iglesia muchas veces presenta, y son síntomas malos, síntomas que nos hacen perder, el síntoma que llega a nuestras vidas y muchas veces no son síntomas buenos. Hay un doctor de doctores que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hoy te voy a hablar de esos síntomas, y yo no quiero, si tú sabes que te vas a analizar en esta prédica, quizás no toda la prédica es para ti, pero puede que en un punto de la prédica Dios te hable y tú digas: Señor, eso es para mí. Vamos a leer la Biblia, porque yo quiero comenzar, porque esos síntomas son peligrosos. Los síntomas espirituales que la iglesia vive, a veces la iglesia puede perder bendiciones. Aún el cristiano, la mujer, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano pierde bendiciones. El joven de Dios pierde bendiciones si no le da importancia a estos síntomas. Tienes que darle importancia a estos síntomas. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Donde yo me detenga, usted se detiene. Amén. Apocalipsis capítulo 3, cuando lo tenga, diga amén. Hay muchos versos que podemos leer hoy, vamos a leerlo, pero para desglosar esta palabra, los síntomas del malestar espiritual o de los síntomas que están enfermando a la iglesia, hermano, hay síntomas que la iglesia en este tiempo está teniendo y hay que tener cuidado. Los cristianos, el cristiano, tanto hombre como mujer, necesita escuchar esta palabra. ¿Lo tiene? Quizás es un poco fuerte, pero es la palabra de Dios. Yo no le puedo pasar paños tibios a nadie, porque yo fallo. Si te voy a decir la verdad, te lo tengo que decir. Y si no te gusta, tienes dos cosas: o te gusta o te sigues disgustando. Alguien me dijo: pero es que está enojado. Tienes dos cosas: contentarse o seguir enojado. ¿Cuántos dicen amén? Yo les amo. Yo les amo a ustedes. Soy su padre, y el padre a veces corrige, y cuando corrige a veces no gusta, pero no me importa, es la palabra de Dios. Amén. Verso 14, ¿lo tiene? Diga amén. Dice el verso 14: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, así sea, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, no lo dice el pastor, no lo dice cualquiera, lo dice Jehová de los ejércitos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio, ay Dios mío, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Alaba a Dios. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ocupe tu lugar. Wow, qué tremendas palabras. Es que cuando Dios baja y Dios revela, dice: yo conozco tus obras. ¿A quién se puede esconder de la presencia de Dios?
Nadie. Hay síntomas que se pueden percibir, y hay que tener cuidado porque a veces nos movemos en una raya tan finita, caminamos en una raya tan fina, que podemos perder la salvación en cualquier descuido espiritual. Hoy voy a hablar de los descuidos espirituales, voy a hablar de los síntomas en la vida del cristiano, los síntomas que nos están acercando a la tibieza. Dios le gusta que seas caliente, pero caliente en el sentido de que seas apasionado por Él, que tengas un amor por Él, que lo ames, que te sacrifiques por Él, que te entregues por Él, que tú te humilles ante Él. Ese es estar caliente delante de Dios. Lo caliente que Dios quiere de nosotros es que nosotros estemos deseándolo cada día, apasionándolo por Él, sirviéndonos en el nombre del Señor. Vamos, por favor. Damos gloria a Dios por todo, amén. ¿Ha notado usted ese verso bíblico que dice: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente? Pero dice, pero porque fuiste tibio, ¿qué dice Dios? Te vomitaré. Dios, si eres caliente, gloria a Dios. Dios, no hay problema por eso. Y no hay problema si eres frío. No hay problema, dice Dios. No hay problema si eres caliente o eres frío. No hay problema, porque de las dos yo sé, dice Dios, que yo conozco tus obras. Pero algo que aborrece Dios es la tibieza. La tibieza. Y yo te voy a hablar. Abre tus ojos, levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Me pueden aguantar un poquito, ¿verdad? Dile al Señor: Señor, destapa mis oídos. Destapa mis oídos, Señor, y abre mi corazón para escucharte en esta hora. Que el Espíritu, que la iglesia oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. ¿Cuáles son los síntomas, pastor? Que me estoy acercando a una tibieza espiritual. Número 1, anótalo: sueño espiritual. Ese es el primer síntoma que nos está acercando y que nos está alejando de lo caliente a lo frío. Pero antes de llegar de lo caliente a lo frío, hay un punto intermedio, que es la tibieza. Y es peligroso. Aguas si estamos en la tibieza, porque la tibieza, yo voy a hablar de tantas cosas, pero hoy voy a hablar de algunos puntos, de algunos síntomas. Y el primer síntoma es el sueño espiritual. Síntoma quiere decir que es una señal que indica una condición o un estado de la persona. Es una condición, una señal, es una señal. Y la primera señal que nos está diciendo el síntoma que estamos enfermándonos en lo espiritual es el sueño espiritual. Y el sueño espiritual significa un letargo, un adormecimiento. Hermano, ten cuidado. Si te estás adormeciendo en las cosas de Dios, puedes perder mucha bendición. Es peligroso caer en un sueño espiritual, en un adormecimiento. La iglesia no puede caer en un adormecimiento. El cristiano no puede caer en un adormecimiento, porque si en el momento que el cristiano cae en un adormecimiento, hay mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos perder muchas bendiciones. Dile al Señor: Señor, despiértame. El sueño espiritual, ¿cuál es la causa del sueño espiritual? La causa, voy a hablar de todos los puntos y voy a hablar de las causas. Primero, el sueño espiritual es un letargo, es un adormecimiento. Y las causas, dice, cuando nos acercamos a Dios de labios, ese es estar dormidos. Que muchas veces en Isaías 29, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Podemos estar en la presencia de Dios,
pero solamente poder estar adorándolo de labios. Y cuando lo adoramos de labios no causa ningún efecto en nuestra vida. Cuando yo adoro a Dios de labios, yo me doy cuenta que no se provoca nada en mí. Pero cantamos los mismos cantos y yo sentí lo mismo. Me dijeron que yo levantara la mano, la levanté y yo canté, pero no sentí lo mismo. Sabía que hay cristianos que entran con cargas a la iglesia y así como entran con cargas, se van con las mismas cargas. ¿Sabe por qué? Porque están en un sueño espiritual. Ten cuidado si tú te estás en un sueño espiritual, porque cuando hay un síntoma que estamos en el sueño espiritual, es que solamente adoramos de labio. A mí se me hace aburrido nuevamente ir a la iglesia. A mí me han dicho, es que ¿para qué tengo que estar en la iglesia todo el tiempo? Porque fui a la iglesia pero sucedió lo mismo. No sentí nada. No, el problema no era el templo, el problema no era la música, el problema no era la letra, el problema es que adoraste de labios y el corazón tuyo estaba lejos de Dios. Eso es caer en un sueño espiritual. Isaías capítulo 29, rapidito, no me voy a detener mucho tiempo, solamente te voy a dar unos textos bíblicos. Isaías 29, Hechos capítulo 20, verso 9. Pero vamos a leer Isaías 29. El sueño espiritual es peligroso. Este es el primer síntoma de que estamos enfermándonos. Isaías 29, verso 9. Deteneos, maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. A mi alma alaba a Dios. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual se dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, aleluya, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será perpetua como el barro en el alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija a aquel que le ha formado, no entiendo. Estos pasajes bíblicos hablan cuando un cristiano cae en un sueño espiritual. Ni el que sabe leer, ni el que no sabe leer, el que está en un sueño espiritual, no va a entender las cosas de Dios. Amén. El que está en un sueño espiritual pierde la visión de Dios. Y cuando pierde la visión de Dios es peligroso. Así que el síntoma del sueño espiritual es cuando nos acercamos a Dios de labios. Ahí comienzas tú a Dios revelarte que tú estás cayendo en un sueño espiritual. Pastor, ¿cómo me voy a dar cuenta? Cuando tú solamente adoras de labios, pero el corazón no es transformado. Ese es el síntoma de que estamos cayendo en un sueño espiritual. Y cuando caemos en un sueño espiritual de solamente acercarnos de labios y no rendir nuestro corazón de Dios, lo que sigue es la muerte espiritual. Peligroso, peligroso. Es muy peligroso, es demasiado peligroso. La indicación es conocer el tiempo de Dios.
te voy a indicar algo. Vamos a ver Hechos 29. Hechos 29. Gloria damos al Señor. Alabe a Dios, porque hoy Dios te va a hablar, ya te está hablando, amén. Hechos 20, verso 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, alaba a Dios. Esto habla del sueño espiritual, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, predicaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado. como Eutico era un hombre, un joven, que estaba sentado en el tercer piso, al lado de una ventana, y de repente estaba escuchando a Pablo. ¿Te das cuenta? Pablo predicaba largo y tendido. Pablo no era de 20 minutos ni de 10 minutos. A Pablo nadie lo callaba. Pablo era un hombre predicador de 2, 3, 4, 5 horas que predicaba. Y de repente Eutico se sienta en audiencia de Pablo. Se siente Eutico. Aparentemente Eutico tenía hambre de Dios, pero no. Estaba en un sueño espiritual Eutico. Y de repente se sienta, y por haberse alargado tanto Pablo predicando, dice que cayó en un sueño profundo Eutico. Y de repente él pensaba que estaba en su cama y se acostó y cayó del tercer piso y se mató. Se mató. Físicamente Eutico se mató, porque fue cuando estaba escuchando a Pablo predicar, se duerme y dice que cayó en un sueño profundo. Eso es lo primero que Satanás lanza a la vida del cristiano que tiene un propósito Dios en él. Le lanza un sueño espiritual para que no entienda la palabra. Le lanza un sueño espiritual para que no avance. Le lanza un sueño espiritual para matarlo. El propósito de Satanás es matarte. Y Eutico cayó, dice, del tercer piso, se mató. Y de repente le dicen a Pablo: Pablo, se cayó uno que estaba. Dijo Pablo: es que se descuidó. Hermano, ¿cuántas vidas espirituales, cuántos creyentes en este momento caminan sin un espíritu? Dentro de ellos está muerto el espíritu de ellos. Ya no sienten, ya no buscan a Dios. Mire, hay gente que viene a buscar la palabra del Señor y de repente ya no los ves. Ha llegado gente aquí y ha llegado gente, entre comillas, queriendo de Dios, y se le ha ministrado y se le ha orado, y de repente ya no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que están en un sueño espiritual. Ellos quieren buscar a Dios, ellos quieren buscar palabra, ellos quieren buscar presencia, pero como están velados sus ojos, como dice Isaías 29, el Señor les mandó un sueño profundo. ¿Sabía que hay cristianos que caminan en una de las iglesias en Esmirna? Creo que es la iglesia en Esmirna. Dios le manda un mensaje al pastor, al ángel de la iglesia, y le dice: así dice Dios, así dice el Señor, ustedes tienen nombre de que viven y están muertos. En otras palabras, hay cristianos que vienen a la iglesia, pero que dentro de ellos ya traen un muerto espiritual. Ya no oran, ya no buscan a Dios, ya no entienden la revelación, ya no entienden la palabra, ya no entienden nada. Por eso lo ves que vienen, se llenan y se van, pero de repente ya no quieren buscar a Dios, ya no quieren buscar al Señor. Ya no los ves caminando contigo, ya no los ves buscando. Van de aquí para allá, son como nubes sin agua. ¿Por qué? Porque no es culpa del lugar, es culpa de que ya la condición espiritual, si no entiendes el tiempo de Dios y no te llenas y no te buscas y no buscas al Señor, va a llegar un momento que va a venir los dardos del diablo y te van a tumbar y te van a matar. Por eso hoy es el día de discernir los tiempos. Es tiempo de levantarnos del sueño, dice Romanos. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo. Hay que conocer el tiempo.
El hermano Rubén me dio un verso bíblico el otro día y me dice: hay que conocer el tiempo como las aves que hay, que están escritas en la palabra del Señor. La cigüeña, el verso ese, ¿verdad que sí? La cigüeña, la golondrina, la grulla son aves que conocen el tiempo, que conocen el tiempo que va a cambiar. Y sabía que hay gansos voladores de aquí del norte que cuando ya va a venir el tiempo de frío, ellos vuelan al sur. ¿Quién les avisa? Es que ellos conocen el tiempo. Y dice la Biblia en ese verso: así como la grulla, así como la cigüeña que conocen el tiempo, mi pueblo va a ser destruido por cuanto no conocieron el tiempo del juicio de Dios a la tierra. Muchos creen que Dios no va a destruir esta tierra. Muchos creen que vamos a permanecer todo el tiempo así como estamos por la eternidad. No, viene un cambio, viene una transformación a esta tierra, viene un cambio, viene un juicio a la tierra. Pero hermano, hay mucha gente que está en un sueño espiritual. Hay que decirle: Señor, despiértame. Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, Cristo viene. Hay que conocer el tiempo. La indicación es conocer el tiempo. ¿Cuántos conocen el tiempo que estamos en tiempos decisivos? ¿Cuántos entienden que ya estamos en el tiempo de levantarnos, de echar manos a la obra? Damos gloria a Dios por este remanente que está buscando al Señor. Hay que despertarse, levantarse, hay que clamar y hay que obedecer. Amén. Hay que levantarse. Romanos 13, conocer el tiempo. Hay que discernir los tiempos, hermano. Y los tiempos son apremiantes. Número 3, hay que despertar del sueño. Efesios 5:14, levantarnos y clamar y obedecer. Hermano, hay que levantarnos, hay que orar, hay que obedecer. Juan 1:6, hay que obedecer. El sueño espiritual está siendo lanzado sobre la iglesia. ¿Para qué? Para no entender el tiempo de Dios. Lo más terrible para un cristiano es estar dentro del reino de Dios y no conocer que es Dios que está hablando. ¿Cuántos quieren que Dios destape sus oídos? Sueño espiritual, fuera en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y dile: Señor, sueño espiritual de mi vida, fuera en el nombre de Jesús, porque eso te mata. Número 2, otro síntoma, pesadez espiritual. ¿A cuánto le ha pesado la mano por levantarla? Que tú quieres levantar las manos y no puedes. Y sabes que tienes que orar. Hay muchos que han dejado de orar. Alaba a Dios. Ay. Pero yo dije que te voy a bombardear en este día. Pero es por tu bien. Amén. ¿Cuántas veces orábamos por las noches en nuestra casa y de repente queremos orar y luego la mente: trabajaste mucho, estás cansado, no vas a orar tanto, y de repente quieres orar y te levantas y dices: ¿sabes qué? Mañana. Pesadez espiritual fuera en el nombre de Jesús. Porque la pesadez espiritual es peligrosa. Este es un síntoma que si ya no estás orando como al principio, si ya no estás leyendo la palabra como al principio, si ya no te apasiona venir a la iglesia como al principio, ese es un síntoma que el diablo ha lanzado una pesadez espiritual, que te pesan los pies para mover, para buscar la presencia de Dios. Es que siento que los pies, es que siento que las manos me pesan. Hay que decirle: toda pesadez espiritual fuera. Es un sobrepeso espiritual que llega. El cuerpo lo siente. Cuando las libritas están pasadas de peso ya nuestro cuerpo, el cuerpo comienza a sentir cansancio, porque hay un sobrepeso. Si tú caminas, si yo camino en este momento aquí, pero si a mí me ponen esta bocina, me la ponen en el hombro, entonces no voy a caminar muchas millas como puedo caminar sin ese peso. Pero cuando hay un peso
extra en tu cuerpo, ese peso te va a hacer que tú camines lentamente, lentamente. Y hay pesos espirituales, hay cargas espirituales que te detienen a que tú comiences a correr normalmente con paciencia. Hay que correr porque hay que buscar la salvación de Dios. Pero muchas veces Dios espera que trotemos, que corramos. Pero muchas veces hay una pesadez espiritual que es lanzada en las tinieblas para detenerte, para que no camines en el mismo son del Espíritu Santo. Cuando tú te atrasas y no obedeces la voz de Dios y te atrasas, hay un problema. Este es un síntoma. Cuando tú tienes que ya ir avanzando, tú te das cuenta que vas retrasado. ¿Por qué? Porque hay una pesadez espiritual, un sobrepeso espiritual. Hermano, Hebreos, vamos a buscar Hebreos 12. Hebreos 12:1, anótalo, dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pastor, dime, ¿cuáles son las causas de caminar con un sobrepeso espiritual? ¿Cuáles son las causas? Número 1, cuando llevamos una pesada carga que no debemos llevar. Hay un pecado, eso es un pecado, porque la pesadez es un pecado. Es un pecado porque te atrasa, cuando tienes que estar orando, cuando tienes que estar con la nariz bajo el suelo adorando y derramando tus lágrimas, pero te das cuenta que estás atrasado y estás sentado. Cuando debes de estar buscando al Señor, cuando debes de estar haciendo frutos, cuando debes de estar buscando al Señor, te das cuenta que estás sentado y no te puedes levantar. ¿Por qué? Porque hay un pecado que te está asediando, y el pecado que asedia es una carga espiritual que nos roba la bendición. Fuera toda pesadez espiritual, despojémonos de todo peso. ¿Cuántos se quieren despojar de ese peso? Hay gente que en este tiempo tiene que dar más fruto y no lo está dando. Hay gente que comenzaron bien la vida cristiana y ahora en este séptimo mes, en ese séptimo mes del año, ya no está dando fruto. Muchos comenzaron bien el año, pero a este séptimo mes muchos se han detenido. ¿Por qué? Y no podemos echarle la culpa a nadie, porque nadie murió, ni tú ni yo morí, ni tú moriste por mí, ni yo morí por ti. El que murió por nosotros se llama Jesús de Nazaret. Pero parece ver que la gente, cuando hay un sueño espiritual, cuando hay una pesada carga y cuando hay un sobrepeso espiritual en nuestras vidas, comenzamos a sentir cansancio, comenzamos a perder la visión. Cuando corremos con una carga pesada en lo físico, que corremos muchos kilómetros y corremos con una carga, un sobrepeso, y no tomamos agua, nos vamos a deshidratar. Hay una deshidratación. Y la deshidratación, ¿cuál es el síntoma de que alguien está deshidratado, que ha corrido mucho y no ha tomado agua? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? Se seca la boca, la saliva no da cuando uno está deshidratado, y muchos han llegado a la muerte porque se han deshidratado. En lo espiritual es lo mismo. Cuando hay un sobrepeso y no lo despojamos de ese sobrepeso, es un pecado que nos asedia, dice Hebreos 12:1. Hay que despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Y cuál es ese pecado que nos asedia? Es una pesadez espiritual, y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Cuando tienes que pasar tiempo con Dios, cuando tienes que congregarte y no lo haces, y comienzas a mirar
con la vista física, comienza el sobrepeso a caer en tu espalda y tus pies pesan, y tus pies pesan, tus manos pesan, tus labios pesan, tu lengua pesa, tus palabras no pueden salir a buscar al Señor, hermano. Hay que dejar todo pecado que nos asedia en el nombre de Jesús. Cuando llevamos una pesada carga que no debemos llevar, un peso, cosas que nos quita el tiempo y nos dejan caminar en libertad plena, no nos dejan caminar en libertad plena, ahí es cuando debemos de dejarlo a un lado todo eso, hermano. Cuando dejamos que la carne se alimente, eso causa un peso en lo espiritual. Cuando la carne está alimentada del mundo, de la vista del mundo, eso causa en la vida del cristiano una pesadez. Cuando la carne se alimenta más que el espíritu, la carne comienza a pesar, y es cuando ya es difícil levantarte y llegar a buscar al Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda pesadez espiritual en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el efecto, pastor, de la pesadez espiritual? Impide que la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. El sobrepeso espiritual impide que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Y cuál es hermano, pastor, cuál es el remedio para eso? Hay que soltar toda carga, hermano. Suelta toda carga. ¿Qué te está cargando? ¿Qué te está robando la comunión? ¿Qué te está alejando de Dios? ¿Qué es lo que ha alejado de Dios? ¿Qué cosas te ha alejado de Dios? ¿Qué cosas te está alejando de la comunión de los hermanos? ¿Qué cosas? Alaba a Dios. Descarga todo peso en Él. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Alaba a Dios. ¿Cómo me curo, pastor, de la pesadez espiritual? Hay una cura, claro que sí. Hay una inyección, claro que sí. Llega hasta los tuétanos. ¿Qué es, pastor? Dímelo. Oración. ¿Ya conmigo? Oración, ayuno, vigilia, estudio bíblico. Diga conmigo, congregarse. Todos esas inyecciones son efectivas para la pesadez espiritual. Oración, ayuno, palabra, estudio bíblico y congregarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso falta aquí o no? ¿Verdad que no? Aquí hay oración. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta en el altar? Dígamelo. Presencia de Dios. Buscamos presencia de Dios. Palabra, ayuno, vigilia, congregarse. ¿Qué falta? Hoy no podemos excusarnos delante de Dios. Oh hombre, inexcusable eres delante de la presencia de Dios. No hay excusas. O sea, orar excusas delante de Dios. Es que el pastor nunca me enseñó a orar. Es que el pastor nunca me enseñó a congregarme. Es que en la iglesia nunca me enseñó a amar. Es que la iglesia nunca me enseñó a despojarme. ¿Cómo que no? Hoy el Señor te dice: despójate de todo peso, para que entonces descubra el propósito que Dios tiene para ti. A su nombre. Yo no sé lo que la gente busca en este tiempo en las iglesias. Hay cristianos que solamente buscan diversión. Hay cristianos, hay creyentes, entre comillas, que buscan. ¿Qué buscarán ahí? Hay cristianos que buscan en las iglesias, que no los ves que den fruto, que no se congregan, que no se involucran en nada, ni en evangelizar. Cuando llegues a la presencia de Dios, ¿cuál va a ser tu corona? Porque hay una corona que Dios tiene para aquel que ha ganado almas. Y hay gente aquí que Dios te ha puesto gente enfrente de ti y no los ha invitado a la iglesia. Eres un egoísta. Tienes una iglesia, pero no tienes una identidad. El que tiene un ADN de Dios va a hablar de Dios. El que tiene un ADN, yo soy de la familia Gómez, orgullosamente.
porque tengo un ADN de mi padre y hablo de mi familia y tengo que representar a mi familia, José, porque tengo un ADN de mi familia. Pero ¿qué? En lo espiritual tengo que tener un ADN de Dios, de Cristo, de la iglesia. Soy de Comunidad Cristiana Rey de Reyes. Te invito a la iglesia. Mucha gente frente de ti se está yendo al infierno y tú no los has invitado ni a la iglesia. Alaba a Dios. Aún tu familia se está corriendo, tu familia, muchos de nuestras familias están a punto de irse al infierno. Están condenados para ir al infierno ya. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para traerlos a los caminos de Dios? ¿Qué estamos? Háblales de Cristo, invítalos. Pero si ya no quieren venir, bueno, ya asunto de ellos, y que sea el Espíritu de Dios que los convenza. Pero tú abre tu boca y ora a Dios, invítalo y diles, y no dejes de luchar y no dejes de buscar. Hay que levantarnos y hay que despojarnos de todo peso. A su nombre. Número 3, voy rápido porque me voy. Otro síntoma. Número 1, anótelo bien. Sueño espiritual es peligroso. Pesadez espiritual, esos son los síntomas de un malestar espiritual. Número 3, ¿verdad? Te dije. Desánimo espiritual. ¿Cuántos se han desanimado? ¿Cuántos se han desanimado? Pregunté. ¿O nada más yo? ¿Te has desanimado? No me mires feo. Yo me he desanimado. Hoy es el momento que yo me quiero ir a México. Este año me quiero ir a México. Me quiero ir a México. En mi carne yo me quiero ir a México. Yo lo he pensado y lo he hablado con mi esposa. Es tiempo de agarrar maletas e irnos. Y el Espíritu Santo dice: tranquilo, tu tiempo llega. ¿Por qué me quiero ir a México? Porque soy de México. Y porque en la mente viene y me dice: allá estás mejor, vas a estar mejor. Porque allá está tu gente, allá está todo. Me he desanimado y he querido hacer maletas e irme a México. Y he hablado con mi esposa y digo: vamos a planear. Pero dice Dios: ora, y yo soy el que abro y yo soy el que cierro puertas. No podemos quedarnos en el desánimo. Hay que buscar a Dios y orar al Señor. Amén. Me he desanimado, te has desanimado, pero hoy ya has llegado a la iglesia y estás adorando a Dios. El desánimo espiritual, vamos a ver esto. ¿Cómo yo voy a conocer que estoy en un desánimo espiritual? Número 1, aleluya, alaba a Dios, hermano, por esto, porque esto está tremendo. Al diablo se le está dando en lo que más le duele. Al diablo se le está dando cachetadas en este momento y me están cacheteando esta gente de ese tiempo. No lo vamos a cachetear, le vamos a volar la cabeza si es necesario, en lo espiritual, para que se vaya. Le vamos a pisar la cabeza. Desánimo espiritual. ¿Cuál es el síntoma del desánimo espiritual? Siéntese bien, agárrese. Doble ánimo. Eso es el doble ánimo. Eso me da a entender que yo estoy en un desánimo espiritual. Doble ánimo. De repente andas que eres un terrón de azúcar, que empalagas a todos besándolos y abrazándolos y empalagas. Pero amaneces y bien amargo. Pasas al lado y ni dices Dios te bendiga, ni buenos días, mamá ya amaneció, mamá, mi hijo, Dios, buenos días, Dios te bendiga, nada. Somos como el termómetro que se adapta a la temperatura. Compras un termómetro y ponlos allá afuera, te va a dar a 100, vamos a 100. Pero agarra el termómetro y mételo en la nevera, al congelador, a 20 bajo cero, porque el termómetro se adapta a la temperatura. Y hay cristianos termómetro. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Es que el pastor no sabe las cargas que llevo. No me importa, échala en la presencia de Dios. El doble ánimo. Wow. Hoy estás conmigo con todo pecho ahí, pastor. Vamos, ¿dónde está el diablo? ¿Dónde está el diablo, pastor? Vamos a ayunar, pastor. Vamos a orar, pastor. Y estás así y de repente
te lo veo. Levántate, vamos, el diablo, acá está el diablo. Y que no me salga ahora porque estoy desanimado. ¿Sí o no, Vianney? No, hay que buscar a Dios en todo tiempo, que nuestro sí siga sí siempre. Hermanos, yo sé que somos seres humanos y cambiamos, y nuestras emociones y nuestra voluntad y nuestros sentimientos son cambiables, son como termómetros, pero nuestra vida espiritual no puede cambiar, o frío o caliente, pero no tibio. ¿Cuántos quieren estar encendidos en esta hora? ¿Cuántos quieren ser encendidos por el Espíritu de Dios? Y yo profetizo en esta hora que esta casa va a ser encendida con el fuego del Espíritu de Dios. Y reprendemos toda obra del diablo que se levanta en contra de Comunidad Cristiana Rey de Reyes. Y no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante a su nombre. Me enciendo para Cristo. Que se agarra el diablo. Hermanas, hermanos, jóvenes, vamos a encendernos para la gloria. Mujeres, sigan orando, intercediendo. Mujeres, hombres, varones, sigamos orando, sigamos congregándonos, sigamos echando para la vida eterna. Levanta tus manos y alaba a Dios. Yo sé que aquí hay gente encendida. Yo sé que aquí hay gente encendida. Y no te duele lo que te estoy diciendo. Al contrario, apedrea, pastor. Trae cinturón, sácate el cinturón. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: muchas veces he venido con palabras suaves y amorosas para levantarte. Pero dice Pablo, pero en otras ocasiones he venido con vara. ¡Wow! Cuando saco el cinturón, mis hijos saben, cuando el cinturón sale de la correa, es porque van a volar cinturonazos. Ellos lo saben. Soy muy, no siempre, pero cuando el cinturón sale es porque va a haber cinturonazos. A veces vengo con palabras suaves, pero a veces tengo que sacar vara. Corrige a tu hijo mientras haya tiempo, dice Proverbio. Y no lo vas a matar si lo corriges. Corrígelo, por favor. Porque si tú quieres llorar lágrimas amargas, no lo corrijas. Déjalo que haga lo que quiera. Alaba a Dios. Entonces Dios no nos puede dejar que hagamos lo que nosotros querramos. Por eso es que dice la Biblia en Hebreos 10 que al hijo que Dios ama lo corrige. Y hoy te está corrigiendo Dios. ¿Cuál es el síntoma de que estoy desanimado? Doble ánimo. Doble ánimo. 2. No termino todavía lo que es el doble ánimo. El desánimo. ¿Cómo saber que yo estoy desanimado? Cuando estoy en doble ánimo. Número 2. Inconstancia en todo. Alaba a Dios. Eso quiere decir que estoy desanimado. Inconstantes en todo, hermano. No busca a Dios, no lee, no ora, no se congrega, no se involucra, nada. Está desanimado. Número 3, falta de firmeza. No está firme. Y cuando no estamos firmes, corremos el peligro de ser heridos en el camino. El león camina solo porque él es el rey de la selva, bíblicamente. El león camina solo porque él sabe en su mente que la fuerza que él tiene, la garra que él tiene, es suficiente para poder caminar solo. Cuando el león ruge en la selva, cuando él ruge, está marcando su territorio de los otros animales. Cuando el león ruge, los animales escuchan ese rugido y los animales tienen miedo. Por eso siempre vas a ver al león solo, caminar solo en la selva, porque cuando él camina solo, ruge, los otros animales saben que no pueden acercarse a él. Hermano, la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos la unción del Santo, que tenemos la presencia de Dios, y cuando tenemos la presencia de Dios, tú vas a marcar tu territorio y no va a haber diablo ni va a haber demonio que va a poder tocarte.
¿Cuántos alaban a Dios por eso? Doble ánimo, inconstantes, falta de firmeza. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. La causa del desánimo: falta de oración, propósito y confianza en Dios. Efecto: ¿cuál es el efecto del desánimo espiritual? Falta de prosperidad y fruto en la vida espiritual. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Falta de espiritual, falta de prosperidad es para el que está desanimado. Pero hay una inyección para el desánimo. Aférrate al Dios Todopoderoso y te va a levantar. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 4, desánimo. Deja a un lado el desánimo en el nombre de Jesús. Otro síntoma de un decaimiento espiritual es frialdad espiritual. La frialdad espiritual la encontramos en Mateo 24:12. Y la frialdad espiritual es falta de calor, de fervor y fuego de la presencia de Dios. Habrá cristianos que ya no tienen el deseo, ya no sienten la presencia de Dios. Habrán creyentes que ya no sienten la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Amén. Y cuando más oramos aquí y cuando más buscas a Dios, qué hermoso es sentir la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no sientes la presencia de Dios? Yo estoy sintiendo la presencia de Dios ahora. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? La frialdad espiritual es falta de calor, fervor y fuego de la presencia de Dios. Falta de calor, ya no te sientes apasionado por Dios. Ya no te sientes con ese amor, con esa intensidad como al principio. La decadencia espiritual, la falta de calor. Mateo 24:12. ¿Qué dice Mateo 24:12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará. Hermano, hay mucha gente que está en una condición de frialdad espiritual. Alejamiento, en otras palabras, la frialdad espiritual es un alejamiento de la presencia de Dios. Gloria a Dios por lo que tú estás hoy aquí. Levanta tus manos y dale gloria al Señor. Dile: Señor, gracias, porque hoy yo estoy en tu presencia. Pero ¿qué de los que hoy no están en la presencia de Dios? ¿Qué de los que hoy no están llenando su alma de la presencia de Dios? Van derecho para allá abajo. No podemos tapar el sol con un dedo. Van al infierno. Van al lago de fuego. No podemos mentirle a nadie. Mucha gente no quiere por haberse multiplicado la maldad. Es cierto, hermano. A veces lo que no edifica, a veces como que se nos pega más. A veces que lo que no edifica se nos pega más, ¿sí o no? La rebeldía a veces se nos pega más rápido. ¿Por qué, Señor, se me pega tanto la rebeldía tan rápido? Y yo batallo tanto para que se me pegue tu presencia, para que se me pegue lo de Dios. ¿Cómo batallo mi carne? Pero la carne es tan débil y la carne se le pega tanto lo del mundo que tan fácilmente se le pega en un descuido. Dale un descuido a la carne, dale un minuto a la carne de un descuido y la carne se va a gozar. Pero damos la gloria y la honra a Dios, porque la presencia, la palabra, el Espíritu de Dios nos santifica y hay que someter la carne a la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Indicaciones para la frialdad espiritual: hay que obedecer el mandato de avivar el fuego del don que está en nosotros. 2 Timoteo 1:6. Aviva el fuego del don que está en ti. Hermano, hay que avivar el fuego. Dile a tu hermano: hey, aviva el fuego que está en ti. Dile: aviva el fuego que está en ti. Dile a ti también: avívalo.
Número 4, número 5. Otro síntoma del malestar espiritual: tibieza espiritual. La tibieza espiritual se define como mediocridad. La tibieza espiritual se define como mediocridad espiritual. Causas de la tibieza espiritual: presunción. ¿Qué es eso, pastor? Creer que se tiene algo cuando no se tiene nada. Creer que tenemos suficiente y no necesitamos más. Wow. Eso es tibieza espiritual, hermano. Mediocridad. Pensamos que lo tenemos todo cuando no tenemos nada. Pensamos que ya no necesito ser ministrado y yo me siento bien así. Que ya no necesito ser ungido, que ya no necesito una oración del pastor. Eso es un peligro, hermano. Que ya no, alguien dijo por ahí, yo no necesito congregarme, ir a la iglesia del pastor. Ya no necesito ir a la iglesia del pastor. ¿Por qué? Porque yo aquí en mi casa oro, aquí hago mi culto, aquí siento la presencia de Dios. Es lo mismo que ir a la iglesia. No. Porque la Biblia dice en Hebreo: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, antes bien exhortémonos unos a otros, y cuando más ustedes vean que el tiempo de Cristo está cerca. ¿Sabía que hay costumbre de no congregarse? Cuando tienes una costumbre de no congregarte, estás perdiendo fuerza espiritual. ¿Es right o no? Diga conmigo, right. Así es, ¿sí o no? Es que así es. Cuando alguien no se congrega, ¿de qué está llenando su alma? Si hoy no hubieras venido a la iglesia, hoy domingo, te hubieras perdido este mensaje y el diablo te hubiese ganado y te hubiese aplastado. Pero gloria a Dios, porque hoy llegaste y hoy el Señor te está diciendo: no te desanimes, no seas un tibio espiritual, no te resfríes, no seas tibieza, no estés en la tibieza espiritual. La tibieza es una mediocridad. Viene cuando nuestros vestidos espirituales se manchan y cuando nuestros ojos espirituales están cegados. Lleva a quienes padecen a ser motivados y usados por el diablo. La tibieza espiritual es peligrosa. Así que fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Dilo: fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y hablar de tibieza, yo no me quiero meter ahí, porque ese es uno de los espíritus que vamos a hablar el viernes aquí. La tibieza espiritual, eso va muy profundo, pero no quiero dañar eso. No quiero tocar lo de la tibieza espiritual, porque eso es para ti, para el viernes. Vamos a hablar de cómo se manifiesta. Vamos a hablar de cómo comenzamos a descuidarnos en una tibieza. Pero yo solamente hoy te estoy dando los síntomas de una vida que se está enfermando en lo espiritual. Número 6 para terminar, casi ya. Conformismo espiritual. El conformismo espiritual, mira lo que pasa. El conformismo espiritual neutraliza. En otras palabras, ¿qué es eso? Estancamiento. El conformismo espiritual es un estancamiento. La causa cuando la alabanza y adoración se hacen sin pasión, y cuando no le damos lo mejor de nuestras vidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso, estamos en un conformismo y en una neutralidad, en un estancamiento, un efecto. ¿Cuál es el efecto del conformismo espiritual? Una vida sin experiencias y sin triunfos en Cristo y en Dios. ¿Cuántos están en victoria? Y por último, escriba eso: conformismo espiritual. Podemos adentrarnos tanto a estos temas, a estos puntos, que no terminamos hoy.
Yo solamente te lo estoy dando por encima, porque si nos detenemos en cada uno de esos, son 6 que te he dado, y el último es el conformismo espiritual, pero el último es la dureza del corazón. Ese es un síntoma que nos está diciendo que nos estamos enfermando. Todos esos síntomas que hoy te di, quiere decir que la vida espiritual se está enfermando. Gloria a Dios, porque hoy aquí hay gente encendida. Aquí hay gente encendida. Y mientras estés en el altar, tu vida va a estar encendida. Mientras te congregues, tu vida va a estar encendida. Esto, lo que yo te di, es para los que están a punto de enfriarse y llegar a una tibieza espiritual. En el nombre de Jesús, desechamos todos estos síntomas. Y si estabas a punto de que de uno de ellos te estaba dando, repréndelo en tu vida y dile: Señor, levántame. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Dureza de corazón. Cuánta gente dura en el corazón hay. Le hablamos de Cristo y no quieren. Congrégate, no quiero. Busca, no quiero. Levanta tu mano, no quiero. Bien rebeldes. Dale gracias a Dios que todavía tienes al frente de ti a alguien que está animado y te esté animando, hombre. Dale gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el pastor? Por los pastores. 2 nada más. Gracias por su ánimo. Pero le sirvo a aquel que me llamó. ¿Me entiende? Le estoy sirviendo a aquel que me llamó. De él es la iglesia. ¿Me entiende? Sálvate, hermano. Hay que salvarnos. Hay que correr por nuestras vidas. Amén. No llevemos carga que no debemos de llevar. No lleves carga que no debes de llevar, hermano. Yo llevo la mía y es de acuerdo a mi peso y a mi fuerza. Dice que Dios no te da carga que no puedas llevar. No estés pensando, yo quiero decirte algo, iglesia. No estés pensando que todo lo que yo hago aquí es carga. No, Señor. No estés pensando, es que vamos a molestar al pastor. No, Señor. Si no, no sirvo para estar en el ministerio. Mejor dejo que otro continúe el ministerio y dejo el micrófono. Si me cargo, si estoy cargado. No. Sí llevo la carga de la iglesia, pero la llevo en la presencia de Dios. Pero que no me afecte eso en mi vida, en mi alma, en mis sentimientos, en mis emociones. Yo sigo siendo Isaí Gómez, con un llamado, claro que sí. Pero tengo que tener, hermano, tengo que dejarlo en las manos de Dios, mi llamado. Y tengo que buscar, porque tengo una responsabilidad de alimentarte, hermano, para la gloria de Dios. Tú y yo no llevamos carga que no podamos llevar. Llevamos la carga que Dios te tiene que dar, y Dios no te da más carga que no puedas llevar. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Dureza del corazón, insensibilidad de la presencia de Dios, rebeldía, orgullo. Eso viene del diablo. La dureza del corazón lo origina Satanás. Porque Satanás, cuando es creado por Dios, Lucifer, dice que fue creado en tamboriles, el mejor querubín que había, el mejor que Dios creó, especial. Voy a crear un querubín llamado Lucifer, Luzbel. Le dijo Dios a los ángeles: este es mi ángel favorito, por así decirlo. Lo voy a crear, es el que va a gobernar en el trono. Dios lo creó a su imagen, por así decirlo, como Él lo quiso crear Dios, a Lucifer. Pero el problema de Lucifer o de Satanás, el problema fue que endureció su corazón. Peligro cuando comienzas a endurecer tu corazón a las cosas de Dios. Ni le estás sirviendo a la hermana, ni le estás sirviendo al hermano, ni le estás sirviendo al pastor. Le estás sirviendo a aquel que te llamó. Hay que sobrellevarnos. Cada cabeza es un mundo. Wow. Y cada país tiene su cultura. Pero en Cristo somos un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? No es lo que me enseñaron, es lo que la palabra dice que tengo que hacer. Amén. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos alaban a Dios? La causa de la dureza del corazón, Hebreos 13:15. Insensibilidad de la presencia de Dios. Ya hay unos que no son sensibles a la presencia de Dios, hermano. Está la presencia de Dios tan fuerte, tan hermosa la presencia de Dios,
Y ellos desesperados. Ay, Dios mío, ¿a qué hora se va a terminar? ¿A qué hora se va a callar el pastor? Ya me cayó mal el pastor. Dios mío, ya me quiero ir. Y ya el diablo te pone en la mente. Ya, que ya termine. Que ya termine. No. Te voy a predicar. No seas como Eutico. No te vayas a dormir. Porque si te mueres, mire, Eutico se cayó del tercer piso. Se murió. Y como Pablo tenía una unción poderosa, lo resucitó en ese momento. Pero ¿qué pasa si tú te mueres hoy aquí en Rey de Reyes? ¿Tú crees que el pastor te va a resucitar? ¿Tú crees que el pastor te resucite? ¿Mueres hoy? Ay. Eso está difícil, ¿eh? Pablo, porque era Pablo. Wow, alaba a Dios. Se le durmió Eutico. Uno se le durmió y se mató, y Pablo lo resucitó. ¿Qué pasaría si aquí se me duermen 2 o 3? Dijo alguien por ahí, no me importa, a Pablo se le durmieron 1 nada más. Pero el sueño espiritual es peligroso. La causa de la dureza del corazón es cuando hay rebeldía, orgullo, insensible a la presencia de Dios. Cuando el corazón se llena de orgullo, se torna en rebeldía ante Dios, ante las cosas de Dios. Ya no queremos oír las cosas de Dios. Quien la padece se convierte en un enemigo de Dios, pues provoca a Dios con su actitud. Alaba a Dios, hermano. No es necesario, te voy a enseñar esto. No es necesario que tú digas palabra. Con que digas no quiero, no es necesario que tú pronuncies palabra. Con la actitud lo dices todo. Dios mío. No es necesario tener tanta revelación del cielo. No es necesario que yo ore y ayune 40 días para que Dios me dé revelación de la actitud de los cristianos. Ya con una actitud tuya, ya tú me dices si estás desanimado, si estás endureciendo tu corazón, o si estás en una tibieza espiritual. Ya con tu actitud me lo dices todo. Alaba a Dios. Levanta tu mano, ponte de pie.